Gracias, señor presidente. En el año 1940 se celebra el primer Congreso Indigenista en Pátzcuaro, México, donde se estableció el 19 de abril como el Día del Indio Americano. Este hecho es presentado como un hecho histórico, significativo para la historia del movimiento indígena en Abya Yala, América Latina o Indoamérica, y para muchas organizaciones. Es verdad, pero también es muy resistido por gran parte del movimiento indígena en el continente, porque uno de sus pronunciamientos señala que el indio es un individuo económicamente y socialmente débil. Esto contrasta con el pronunciamiento del Segundo Congreso Interamericano de Cusco, Perú, del 24 de junio de 1994, donde se sostiene que el indio es descendiente de los pueblos y naciones precolombinas que tienen la misma conciencia de su condición humana, asimismo considerada por propios y extraños, en sus sistemas de trabajo, en su lengua y su tradición, aunque éstas hayan sufrido modificaciones por contactos extraños. Y en realidad, lo que favoreció lo del 19 de abril de 1940 fue a los grupos indigenistas, ya que en esa jornada también se crea el Instituto Indigenista Panamericano, según la mirada de estos grupos, que sostenía que los indígenas eran como un ser inferior a quienes se los tenía que atender o integrar. Una integración forzosa, donde el integrado deja de ser lo que es para pasar a ser un don nadie o estar a merced de la cultura dominante. No tenemos problemas de integrarnos, de hecho lo venimos haciendo, solo que esa integración propuesta por los sectores dominantes supone un alejamiento de los aspectos y valores culturales de los pueblos indígenas, y ello sí que es inaceptable. En el año 2004, en el marco del segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, se solicitó al sistema interamericano tomar medida inmediata para el cierre definitivo del Instituto Interamericano y la derogación de la Convención de Pátzcuaro. Estas son palabras que dice un hermano indígena, Juan Chicó, y que seguramente tienen mucha confluencia en muchas corrientes indianistas de América Latina, en muchos hermanos, en muchas organizaciones, en muchas comunidades, porque tiene razón en esa palabra muy de moda en los últimos tiempos, como es la globalización, en una de sus corrientes o de sus vertientes más negativas, incluye que todos somos partes de un todo, ¿no? Y entonces no hay diferencias. Y en este mundo actual, justamente, nosotros pregonamos que hay que respetar la diversidad de pensamiento, la diversidad de cultura, la diversidad de identidad y por sobre todo la diversidad de buscar ese buen vivir en este mundo actual. Señor presidente, en esta semana que vamos terminando, muchos de nuestras organizaciones, muchos de nuestras comunidades, muchos de nuestros líderes comunitarios, muchas de nuestras autoridades comunitarias han recorrido institutos, han recorrido universidades, colegios, escuelas, han hecho sus asambleas comunitarias donde solamente para conmemorar esta Semana de los Pueblos Indígenas han llevado a cabo múltiples actividades que tienden a revalorizar esa identidad que traemos desde siglos, a valorizar nuestra cultura, a enseñar a nuestros sucesores, a nuestras próximas generaciones que no debemos renegar de nuestros orígenes, aún cuando en este mundo globalizado, en este mundo que dice incluirnos, en realidad solo lo hace desde la mera expresión demagógica, donde cuando los hechos nos llaman a hacer verdaderos reconocimientos de derechos de las comunidades indígenas, todos miramos para un costado.
Por eso, en esta Semana de los Pueblos Indígenas de nuevo volvemos a reclamar por nuestras tierras y nuestros territorios, que nos sean devueltos con títulos comunitarios, que sea respetada nuestra cultura, nuestros idiomas, nuestras identidades, y que nosotros, los senadores, como también los diputados, seamos capaces de hacer frente, de tratar, de discutir y consensuar esas verdaderas leyes que hacen que de verdad se nos considere sujetos de derecho. Hoy día, ayer precisamente, en una reunión con la ministra de Desarrollo Social, en cuya una de sus secretarías, la Secretaría de Pueblos Originarios, también hacíamos mención al tratamiento de reforma de la Ley 7121, que este Senado ya diera media sanción hace aproximadamente casi 2 años, y que todavía en diputados estamos esperando el tratamiento. Mientras tanto, nuestros hermanos Tastiles, nuestros hermanos Huenayec, nuestros hermanos Yojís, Atacamas o Lules siguen peregrinando de vez en cuando a nuestra ciudad capital para que alguien les reciba, alguien les abra los oídos para una vez más suplicar casi que les sean reconocidos sus derechos. Mientras tanto, para los micrófonos, para la prensa, en los congresos internacionales y en los congresos nacionales, hablamos de inclusión, hablamos ya que no existe el racismo, y sin embargo seguimos practicando ese racismo, a veces asimilación forzosa y por supuesto esa exclusión de nuestros pueblos. Por eso en esta Semana de los Pueblos Originarios, señor presidente, quiero hacer un llamado a nosotros mismos, los senadores, a todos aquellos que tenemos responsabilidad de gobierno institucional, que seamos capaces de verdad de dar pasos fundamentales en materia de educación, en materia de salud, en materia de acceso a la justicia, en realidad en materia de derechos humanos para nuestras comunidades. Muchas gracias, señor presidente.